Ahí va. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva teórica de biofísica, física biológica. Bueno, voy a compartir la pantalla y ahora voy a volverlo más grande. Bien, bueno, entonces la última clase estuvimos viendo algunas cosas vinculadas a probabilidades y también a combinatoria, ¿no? Vimos, por un lado, qué es, cómo se define la probabilidad, cómo pensamos en la probabilidad de que sucedan simultáneamente más de un evento, la probabilidad condicional, que es una definición bien importante, y también cosas que se vinculan con la probabilidad, que es contar casos de cosas, ¿no? Lo que se llama combinatoria. Y terminamos hablando de variables aleatorias, que ahora vamos a ver un poco más, que son números reales que yo les asigno a los eventos. O sea, yo tenía eventos que podía ser, no sé, me aceptan en una universidad, por ejemplo, eh, y le asigno un número a eso, una variable y es ser aceptada o ser no aceptada tiene un valor de esa variable, ¿no? Las dos opciones, ser aceptada o no ser aceptada, por ejemplo. Y entonces yo ahí, cuando ya le asigno un valor numérico al evento a través de la variable aleatoria, puedo definir una función de la variable aleatoria. Y es la función que le asigna a los distintos valores que puede tomar la variable aleatoria su probabilidad. O sea, le asigna un número, si la variable aleatoria es discreta, le asigna a cada uno de esos valores un valor mayor o igual que 0. Y lo que vimos era que las variables aleatorias podían ser discretas, como por ejemplo lo que pasa cuando uno tira dados o cuando uno tira una moneda, en donde, no sé, si uno tira una moneda, define una variable aleatoria que toma el valor 1 cuando sale cara y 0 cuando sale seca. Y si tira un dado, es una variable aleatoria que toma el valor del número de la cara del dado, por ejemplo, ¿no? O sea, puede tomar 6 valores posibles. Pero también existe la posibilidad de definir variables aleatorias que son continuas, que toman un valor continuo. Y por lo tanto, ahí yo no le puedo asignar, como en el continuo hay infinitos valores posibles de la variable aleatoria, no le puedo asignar un valor de probabilidad así a cada puntito, digamos, de ese infinito, que no se puede contar, es un infinito que no se cuenta. Y lo que uno introduce es la densidad de probabilidad en el caso de la variable continua. Entonces, cuando uno tiene la variable aleatoria, es una función que a cada uno de esos valores que puede tomar la variable aleatoria, en este caso toma n valores, puede ser también un número infinito pero numerable, uno le asigna un valor de probabilidad a cada uno de esos n valores y los asigna de forma que la suma sobre todos los valores posibles de esa función me da 1. Y en el caso de la variable continua se introduce esta densidad de probabilidad, que le puse una P así con una letra rara, medio cursiva, donde si yo tengo una variable aleatoria que toma un valor posible dentro de los reales o dentro de un intervalo de valores reales, la densidad de probabilidad por un diferencial de valor, o sea, agarro un intervalito diferencial adentro de los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria, esa es la probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre, si acá yo digo esto es P de X chiquita por diferencial de X, es la probabilidad de que esté entre X y X más de X. Y esta densidad de probabilidad puede ser mayor que 1 para algunos valores, porque lo que importa es que ahora yo lo que voy a hacer es integrar P de X diferencial X sobre todos los valores que puede tomar X, y esa integral es 1. Pero uno sabe que
si bien localmente puede haber valores mayores que 1, la integral, como lo estoy multiplicando por algo diferencial, el de x, la integral me puede dar, bueno, en este caso me tiene que dar 1, pero también me puede dar menor que 1. Bien, la probabilidad, cuando yo le asigno una probabilidad a algo, es un número que no tiene unidades. Pero cuando uno tiene una densidad de probabilidad, que dijimos, asigno esta P cursiva, lo que es adimensional, lo que es una probabilidad que no tiene unidades, es el producto de esta densidad por el diferencial. Y entonces esta densidad tiene las unidades de, si X es una cantidad que tiene unidades, por ejemplo, si es una medición, yo estoy midiendo el largo de una regla o alguna cosa así, la mido en centímetros o en lo que sea, entonces esto, como el diferencial tiene las unidades de X y todo esto es adimensional, la densidad de probabilidad tiene la inversa de las unidades de X. Es lo mismo que cuando uno habla de masa y densidad de masa, ¿no? Uno puede pensar que esta probabilidad es como una masa. En el caso de una variable aleatoria que toma valores a lo largo de reales, digamos, a lo largo de la recta real, es como si yo tuviera una densidad de masa por unidad de longitud. Y entonces esta sería mi densidad de masa y cuando lo multiplico por un tamaño diferencial de intervalito, eso me da la masa que está contenida en ese intervalito, un diferencial de masa. En el caso de la masa, el producto debería ser unidades de masa. Entonces esto es masa por unidad de longitud. En el caso de probabilidad, el producto no tiene dimensiones y entonces esta masa, a veces se la llama función, en el caso de las discretas, función de masa de probabilidad, tiene unidades de 1 sobre, en el caso de la longitud, de centímetros, pero bueno, las unidades de X. Bien, muchas veces también, en el caso de variables continuas, en lugar de trabajar con la densidad de probabilidad, se trabaja con lo que se llama la densidad o la distribución de probabilidad acumulada, que es la integral de esta densidad, empezando por el valor más pequeño. Supongan que X puede tomar valores entre menos infinito e infinito, sería la integral entre menos infinito y algún valor. O sea, lo que estoy haciendo es integrar la probabilidad sobre un intervalo. Ahora después lo voy a revisitar con un dibujito. Esta distribución acumulada también se define para variables discretas y hay un montón de otras cantidades que se usan para caracterizar a la distribución de probabilidad, que es, bueno, el rango de valores sobre el cual la densidad o la probabilidad es distinta de cero, el valor medio, que también se lo llama, depende de quién hable. Si habla alguien que viene más de la física o si habla alguien más matemático, se lo llama también valor esperado o se lo llama también esperanza y también se lo denota con distintas cosas. Cuando uno habla de valor medio le pone estos especies de corchetes triangulares. Si habla de valor esperado le pone una E, y a veces con corchetes cuadrados o de esperanza, etc. Después se define la moda, la mediana, los cuantiles. Ahora vamos a ver cómo se definen todas estas cosas que son características de la distribución de probabilidad. Entonces vamos a pasar al pizarrón para definir todas estas cosas y también en el pizarrón vamos a ver qué pasa cuando uno tiene más de una variable aleatoria. Entonces voy a parar de compartir esto y vamos a ver el Jamboard ahora. ¿Dónde está? Déjenme ver que lo mire bien para ver dónde está. Acá. Bien. Lo voy a poner ahí. Y esperemos que no se me cuelgue la compu como el otro día. Bueno. Ok. Entonces tengo esto acá. ¿Se ve, no es cierto, lo que escribo? Sí. Espero.
Bien, entonces déjenme que vean todas las cosas que les mencioné que íbamos a definir. Entonces esperen que borre esto. Ahí va. Bueno, entonces tenemos, por un lado les dije, si uno tiene una variable continua y tiene una densidad de probabilidad, bueno, esta es mi variable y los valores que toma los puedo poner chiquititos. Y tengo esta densidad de probabilidad que la puedo graficar, ¿no? Y x puede tomar, no sé, este es mi p de x y estos son los valores que puede tomar x. Como les dije, ¿qué significa la probabilidad asociada como un punto? En realidad es agarrar un pequeño intervalito acá, un diferencial de intervalo, y fijarse cuál es lo que tengo ahí, que sería p de x diferencial x, es cuánta probabilidad tengo metida acá. Y esto, hacer p de x diferencial x, es como tomar esta integralcita, es esta integralcita diferencial. Entonces, esperen que quiero ver cómo hago para mover esto. Sí, acá tengo esto, sí. Bien, entonces volvamos a mi distribución, que es una función de x, p de x. Así como yo integro un cachito mirando lo que pasa, esta es una flecha, ¿no? Lo que pasa en un intervalito, yo puedo integrar sobre intervalos más grandes. Y como les dije, si por ejemplo esta función está definida para todos los x reales entre menos infinito e infinito, puedo hacer la integral, tucu, 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 y la integral de una curva en una dimensión es el área bajo la curva, ¿no? Hago la integral, hasta un cierto valor, no sé, hasta acá, por ejemplo, hasta x estrellita. Y esto es lo que se llama la acumulada. En inglés es CDF, función de distribución acumulada, Cumulative Distribution Function. Entonces, la función de distribución acumulada, es la integral hasta el valor que tomé de este p de x. Y por supuesto, también esto se puede hacer para variables discretas, y en lugar de hacer la integral en las variables discretas, lo que uno hace es hacer la suma sobre i tal que xi sea menor o igual que x estrella de la probabilidad de todos los valores que yo le fui asignando a los valores posibles que toma la variable aleatoria. Y entonces, a ver, hay algo en el chat. Sí, que se veía. Bien, bien. Perfecto, me encantó, porque me resulta más fácil escribir acá, no sé por qué, si es más sensible o qué. Bien, entonces, esa es la función acumulada, y entonces uno se puede preguntar, cuando uno tiene una función de estas, vamos a seguir con la densidad de probabilidad, o sea, una variable continua, se puede preguntar, bueno, por un lado, ¿dónde está el máximo? ¿Cuál es el valor para el cual tengo el máximo? Y esto es lo que se llama la moda, donde tengo el máximo de la probabilidad. Y cuando uno tiene más de un máximo, se dice que es una densidad de probabilidad multimodal o bimodal o lo que sea. Cuando tiene más de un máximo local. También uno se puede preguntar en qué rango acumulo una cantidad de probabilidad que es un medio, o sea, de dónde tengo que caer para tener la mitad de la probabilidad. Bueno, lo que les había dicho, el soporte es el rango de valores que puede tomar la variable aleatoria. A veces uno la define a la densidad de probabilidad, vamos a ver algunos ejemplos, de forma que es 0 fuera de un intervalo, es 0, exactamente 0, y, por ejemplo, es un valor constante entre, esta es muy común, es la distribución, se llama uniforme, que uno tiene, no es que vale 1. Bueno, sí, en este caso vale 1.
tiene que tener una densidad que integrada entre 0 y 1 me dé 1. O sea, lo que les estoy diciendo es que si yo integro la densidad de probabilidad sobre todo el soporte, que es el rango de valores que puede tomar la variable aleatoria, esa integral tiene que valer 1. Entonces, en este caso, que es una distribución que la defino 1 entre 0 y 1 y 0 afuera, integrada acá, esa integral me tiene que dar 1, y este es el soporte. El intervalo 0, 1 es el soporte de las distribuciones, donde tengo distribuida mi probabilidad, es como donde tengo mi masa. Es muy parecido a la masa, la probabilidad. Entonces, como les dije, uno tiene también, se puede preguntar, ¿dónde me entra la mitad de la masa? ¿Dónde me entra la mitad de la probabilidad? Yo tengo mi distribución y me fijo, yo voy integrando, 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 y me fijo cuándo esto es igual a un medio. Hasta dónde tengo que integrar para que eso me ocupe un medio. Y entonces, si quieren le ponemos x un medio, esto es lo que se llama la mediana de la distribución. Y después, bueno, estas son cantidades que tienen que ver con estas integrales. También uno se puede preguntar dónde uno tiene otra fracción. Ups, se me fue para el cuaderno esto. Esperen que voy a pasar, porque aprieto los botones del lapicito y se me va para cualquier lado. Bueno, entonces uno tiene la distribución y se puede preguntar si yo la puedo subdividir en, no sé, en partes tal que, bueno, esto no me quedó horrible, pero supongan, acá tengo un cuarto y acá tengo otro cuarto integrado acá, y acá tengo otro cuarto, y acá tengo otro cuarto. Bueno, todos estos en general se los llama percentiles, y si los percentiles sería qué por ciento de la probabilidad estoy mirando, y me interesan los bordes de esos percentiles. Muchas veces cuando se hacen análisis, por ejemplo, de nivel de ingresos, ¿no?, de la sociedad, y dice, está en el decil más alto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una distribución de probabilidad que en definitiva es qué fracción, si yo miro acá, es qué fracción de la población total está dentro de un cierto rango de nivel de ingresos, ¿no? Mi X sería nivel de ingresos, y que percibe una persona o una familia, depende de lo que quiera analizar, y entonces me fijo cuál es la fracción de personas que reciben una cierta cantidad y hago mi densidad de probabilidad, mirando los valores posibles de ingresos. Y entonces me fijo cuál es el nivel de ingresos, cuál es este borde a partir del cual tengo el 10% que recibe más, y eso lo llamo el decil superior, porque está a la derecha. Bueno, así uno le va poniendo nombres de acuerdo a los porcentajes que mira, y serían cuantiles, o bueno, diferentes formas de decirlo. Bien, entonces después otras cantidades muy importantes para las distribuciones, que todo esto, como les digo, se puede definir también para variables discretas, pero para variables continuas tiene como una cosa más intuitiva en relación a densidad de masa. Por ejemplo, cómo está distribuida la densidad de masa en este caso sería en la línea, ¿no? Bueno, entonces tengo mi densidad de probabilidad, mi P de X, y yo quiero saber cuál es el valor medio de mi variable aleatoria. El valor medio de mi variable aleatoria. Y el valor medio de la variable aleatoria significa, bueno, les voy a dar la fórmula primero. Si estoy en variable discreta, es el promedio pesado de los valores que puede tener la variable aleatoria pesados por las probabilidades. O sea, este P sub I es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a xi. Tome ese valor. Entonces lo que estoy haciendo es tomando ese promedio, y acá sumo sobre todos los valores que puede tener mi variable aleatoria.
¿Y qué significa esto? Bueno, la probabilidad, en general, digamos, uno las asigna estas probabilidades a eventos, ¿no? Porque yo dije que cada valor de la variable aleatoria uno lo puede pensar como que es el resultado de un experimento. Por ejemplo, tiro un dado y mi XY es el resultado del qué lado del dado me quedó para arriba, ¿no? Entonces mi variable aleatoria va a corresponder a ese número. Y P sub I va a ser, si yo repito tirar el dado un montón de veces, me voy a fijar cuántas veces aparece el resultado que lo llamé XY, por ejemplo, el lado 6. Me fijo en promedio cuánta aparece. O sea, es una frecuencia de aparición cuando yo repito el experimento. Entonces, me doy cuenta que esto es este valor esperado, valor medio, esperanza, etcétera, es pensar, yo repito mi experimento infinitas veces, de alguna forma, y voy haciendo en promedio lo que me va dando, ¿por qué? Porque esto es, si esto lo pienso frecuencia y yo esto lo multiplicara por el número de veces que repito el experimento, si yo esto lo hago así, esto sería xy n por p sub i, y entonces frecuencia por el número total de experimentos es el número de veces que salió. Entonces esto es el número de veces que fue saliendo uno por el valor que me dio y así. Entonces cada uno está pesado por el valor de veces que salió. En realidad la definición formal es esta y hay un teorema que dice que, que el promedio, eso de la frecuencia que yo les estoy diciendo, tiende a lo que se llama el valor medio. Esto es en variables discretas. En variables continuas el promedio es, como se imaginarán, en lugar de hacer la suma, lo que uno hace, o sea, en variable discreta, lo que en variable discreta es sumar pesado por la probabilidad de cada valor, lo que juega este rol es, como yo voy a un continuo, es el diferencial de probabilidad que le asigno a cada diferencial. Y eso se transforma en una integral. Bueno, este es el valor medio o el valor esperado, y la otra cantidad muy común es lo que se llama la varianza, de mi variable aleatoria, que es, tomo un valor de la variable aleatoria, le resto el valor esperado, o sea, me fijo, tiene que ver con cuánto varía mi variable aleatoria alrededor de ese valor esperado, de ese valor medio. Y no me importa si varía por arriba o por abajo, entonces esto lo mando al cuadrado. Ahora, como esto es una variable aleatoria, también agarrar variable aleatoria menos el valor medio al cuadrado es una variable aleatoria. Y todas estas cantidades que estoy definiendo ahora, la varianza, el valor medio, no son variables aleatorias, son cantidades que caracterizan a la densidad de probabilidad. No es el resultado de un experimento que me da medio azaroso, sino que es algo que tiene que ver con la distribución de probabilidad. Entonces, para que me dé un valor, le tomo el valor medio a esto, ¿no? Es como un valor medio de la distancia al cuadrado. O sea, si tengo mi variable discreta, la varianza sería sumar. Cada vez que hago valor medio quiere decir que estoy pesando los valores de la variable aleatoria es esta, con la probabilidad que le asigné a ese valor de la variable aleatoria. Y esto va al cuadrado. Esta es la varianza en discreto, y en continuo la varianza es la integral de x menos el valor medio al cuadrado p de x. Esto es igual al cuadrado del desvío estándar, y el desvío estándar uno lo escribe con una sigma. Sigma es desvío estándar. Y esto se puede escribir también de otra forma. La varianza, se puede mostrar que la varianza, que es
el valor medio de x menos el valor medio de x, o sea, la distancia de la variable aleatoria respecto del valor medio al cuadrado, también se puede escribir como el valor medio de x al cuadrado menos, uy, me queda acá, menos el valor medio de x al cuadrado, que no es lo mismo tomar el valor medio de x al cuadrado que tomar el valor medio de x y después elevarlo al cuadrado. Bueno, estas son las cantidades principales, se pueden tomar otros, lo que llaman otros momentos de la distribución, o sea, tomar p de x por x a otras potencias más allá del cuadrado. Y hay dos cosas que tienen nombre en inglés, no sé cómo se traducen, la verdad. Skewness, que lo que miran es cuán simétricas son las distribuciones, que son tomar el valor medio de x menos el valor medio, pero al cubo, y dividido esto por el sigma, o sea, por el desvío estándar. Y este es lo mismo, pero a la cuarta. Pero bueno, estas no las vamos a usar nunca, es solo para que sepan que hay 500 cosas que se pueden definir. No es, esto es dividido sigma y acá va a la cuarta. Bien. Entonces, estas son las cantidades que uno puede definir. Y lo que ahora quiero mirar un poco, déjenme ver si estas son las cantidades. Bueno, no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta, me escribe en el chat. Profesora, Sí, ¿puede ir a la pizarra anterior para mirar lo de la varianza en relación con los promedios del cuadrado y del cuadrado del promedio? A la anterior a esa. esta. Ok. O sea, la varianza que es x menos el valor medio, todo al cuadrado y le tomo el promedio, es lo mismo que hacer, lo voy a volver a escribir porque me quedó medio achatado en un costado, ¿no? Espera que también veo que hay algo en el chat. Ok. Lo voy a volver a escribir acá porque me quedaba un poquito grande, un poco achatado. La varianza de x, que era hacer la distancia al valor medio al cuadrado, ¿no? Porque no me importaba si era por arriba o por abajo, y hacer el promedio, o sea, el valor medio de eso, es lo mismo que hacer, y esto se ve así, miren. Este cuadrado es x cuadrado menos 2 veces x por el valor medio de x más el valor medio de x al cuadrado. Esto lo que estoy haciendo acá es, como tengo el cuadrado adentro, hago el binomio, el cuadrado del binomio, que es el primero al cuadrado menos 2 veces el doble producto, menos el doble producto, más el segundo al cuadrado. Y entonces ahora el valor medio de una suma es la suma de valores medios, porque imaginen que el valor medio es una integral, ¿no? Si pienso en variable continua, sería p de x diferencial x por x cuadrado menos 2x medio más x al cuadrado. Ahora voy a mirar lo que me escribieron en el chat. Y acá, o sea, me quedó la letra medio fea, pero este diferencial es en esta variable. Esta es mi variable sobre la que estoy integrando. Este valor, que es el valor medio, ya es un valor que está integrado. Entonces, esta es una constante para la integral. Lo mismo que esta de acá es una constante para la integral. Entonces las puedo sacar de la integral. Las saco de la integral a esas y me quedan, bueno, me quedan p de x por x al cuadrado diferencial x, menos 2 veces, esta la saco de la integral, p de x por x diferencial x, y me quedó una cosa que no me entró, que sigo en la que sigue. Espera, ahí miro lo que pasa con el chat. Ok, muchas gracias. Las traducciones de kurtosis y skewness.
Ok. Una es al cubo y otra es a la cuarta. Bien. Y bueno, y acá me quedo sin poder escribir el último término del cuadrado. A ver, salvo que... Ah, lo que voy a hacer es voy a borrar, porque me parece, para no tener que pasar de... No quiero pasar que se pierde. A ver, esto... Voy a volver para arriba. Voy a escribir acá arriba. Así se ve. Entonces lo que me quedó acá abajo, esto de acá abajo, voy a venir acá arriba, ahí, más lo que me quedó es la integral p de x diferencial x y x al cuadrado lo puedo sacar, el valor medio, porque en lo que yo estoy integrando, los valores medios ya son cantidades integradas, es un número, un medio, 3, 4, qué sé yo, es un número, no es la variable, ¿se entiende? Pero que sí. Entonces, si miro esto, ¿qué me queda? Acá me queda la integral pesada con la densidad de probabilidad del x al cuadrado. O sea, esto es lo que yo llamo el valor medio de x al cuadrado, porque es pesar a x cuadrado con la densidad de probabilidad de x. Acá tengo después menos 2x medio por la integral de p de x por x, y esto es el valor medio de x. Porque esto es la integral pesada de x. Y el último término, que es este que me quedó por acá arriba, es más x al cuadrado por la integral de la probabilidad sobre todo el soporte, que es de la densidad de probabilidad, que es 1. Y valor medio por valor medio me da valor medio al cuadrado. Entonces esto me quedó x al cuadrado menos valor medio al cuadrado. ¿Está bien? A quien había pedido volver a la transparencia le hice la deducción. Bien, Gracias. bien. Bueno, entonces ahora quería mencionar algunas distribuciones, algunas que ahora las vamos a mirar graficadas, pero es una lástima, no sé muy bien cómo hacer, me parece que no hay mucha forma de... Ah, tal vez la próxima vez lo que voy a hacer es generar algún PDF que miro en otra pestaña del navegador, porque parar y compartir es un poco plomo. Pero bueno, voy a... Podés si querés compartir la pantalla en vez de la aplicación y puedes ir cambiando y lo Claro, vemos. sí, bueno, pero no sé lo que tengo y no quiero por las dudas, Ok, chiquis. está bien, sí, Porque entendible. eso es abrir mi alma, eso es Es abrir mi entendible. alma. No, la próxima controlo, hago control de daños y después comparto. Pero bueno, entonces hay algunas distribuciones famosas y vamos a ver una que tiene que ver con algo que vimos la vez pasada, que es la distribución binomial, que es una distribución discreta. ¿Mm? Esta es una distribución discreta. Y tiene que ver con tirar monedas, por ejemplo. Cuando uno tira una moneda y yo tengo una variable aleatoria que le meto un 1 y un 0, y a esta, supongan que la moneda está cargada, ¿no? Y que no sale con igual probabilidad el 1 que el 0. Entonces esto tiene probabilidad P y el 0 tiene probabilidad, a veces se la llama Q1 menos P, ¿no? Porque son las dos posibilidades. Esto es lo que se llama una variable tipo Bernoulli. No sé qué hizo Bernoulli con esto, pero bueno, es una variable tipo Bernoulli. Entonces, por ejemplo, tirar monedas. La binomial viene de preguntarme qué pasa si yo repito muchas veces tirar la moneda. Y entonces lo que miro es secuencias, que la vez pasada estuvimos mirando secuencias de símbolos, ATCG en el ADN o alguna cosa de ese estilo. Ahí había 4 símbolos. Acá tenemos 2, el 1 y el 0 nada más, ¿no? La moneda era la cara o la seca. Entonces yo me pregunto si yo tiro esto, déjeme ver qué letra usé acá, N. Si yo tiro n veces, tengo una secuencia, n veces tiro la moneda,
Y bueno, me sale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, no sé. La binomial viene a preguntarse cuál es la probabilidad de tener un cierto número de unos. O sea, cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, me salgan 3 unos. No en este orden exactamente, sino en cualquier orden. O sea, que me salgan 3 unos y el resto de los que tiré 0. Y tiene que ver de alguna forma con lo que habíamos visto la vez pasada. Bueno, una de las cosas básicas en realidad de esta secuencia es que si me salió un 1 en una tirada, después la probabilidad de que salga un 1 o que salga un 0 es independiente de que me haya salido un 1 antes. O sea, todos los experimentos, todas estas tiradas son independientes entre sí. Entonces yo me pregunto cuál es la probabilidad de que salgan k veces sale 1. O sea, yo ahora introduzco una nueva variable aleatoria, que no le puse un nombre, pero que es el número de veces que sale 1. Y me pregunto, o sea, mi nueva variable aleatoria, llamémosla i, es el número de veces que sale 1 cuando tiro la moneda n veces. Y entonces, pase de largo. Lo que me pregunto es cuál es la probabilidad de que esta variable sea igual a k. Entonces, yo tengo n veces, acá tiré n veces. Y yo sabía que la probabilidad de x igual a 1 era p, y la de 0 era 1 menos p. Entonces, una secuencia dada donde salieron k unos, supongan que este me salió un 1, este me salió un 1, o sea, por ejemplo, k es igual a 3. K veces 1, y el resto, como tiré n veces, n menos k corresponde a 0, ¿no? Para que justo hayan salido esta secuencia, quiere decir que son todos eventos independientes entre sí. Esta es la probabilidad de que me haya salido un 1 la primera vez, que me haya salido, esta secuencia en particular, me haya salido un 0 la segunda vez, un 0 la tercera vez, un 1 la cuarta, y así, así, así. Esto es P por cada vez que me salió 1, ¿no? P por Q, por Q, por P, por Q, por P, por Q. Y entonces acá tengo P multiplicado K veces, porque me salieron K unos. Y a Q, que es 1 menos P, lo tengo multiplicado N menos K veces. Y esta es la probabilidad de esta secuencia en particular. Pero yo podría reordenar los unos. Y eso lo vimos la vez pasada, cómo podía calcular el reordenamiento, o cómo puedo calcular cómo elijo, o sea, reordenar los unos, que en realidad ubicarlos en otros lugares, quiere decir de cuántas maneras yo puedo elegir k lugares entre los n de la secuencia. Y esos son donde voy a poner mis unos. Y entonces, cuando yo quiero contar, o sea, porque la probabilidad de tener k unos es con cuánta frecuencia después de n tiros yo me voy a encontrar con una secuencia de k igual a 1, de k veces iguales a 1. Entonces, o sea, a ver, déjenme ver que si lo hago un poquito mejor la descripción. Entonces, yo tengo, si fueran 3, ¿no? El que dibujé recién, pero también tendría, por ejemplo, estos 3, o las otras formas en las que yo puedo elegir 3 unos, ¿no? Todas las formas que se me pueden ocurrir de elegir 3 unos. Y todos estos son independientes entre sí y son excluyentes, porque si salió este, no salió este, no salió este.
Entonces, la probabilidad de que haya exactamente una secuencia dentro de la secuencia de n tiros, haya k, que haya, en una secuencia haya k veces me aparezca el 1 en una secuencia, es la probabilidad de cada una de ellas, que dijimos que era p a la k por 1 menos p a la n menos k, sumada sobre todas las distintas que existen con k1. Y eso, como todas tienen la misma probabilidad de ocurrir, esto es lo mismo que multiplicar por el número de veces o número de formas que tengo de elegir k lugares entre n. ¿Se entiende? Que es donde voy a meter los unos. Bueno, si hay alguna duda, me dicen. Supongo que se entiende. Y eso, el número de formas, ese número de formas lo vimos la vez pasada. Era un combinatorio. A ver, chat. Clarísimo. Bien, me alegra. Entonces, acá yo tengo el combinatorio NK. Esta cuenta la hicimos la vez pasada, ¿no? Que era agarrar n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Y entonces la probabilidad de que salgan exactamente k1 en una secuencia de n, si la probabilidad de que salga un 1 en cada tiro es p, es p a la k por 1 menos p a la n menos k por este combinatorio. Y esto se llama la distribución binomial. Y se le escribe así. Déjenme ver, nunca me acuerdo el orden, pero creo que es primero n y después p. O sea, está caracterizada por dos números. Por el número de veces que yo tiro mi variable que tiene dos valores posibles y la probabilidad con que una de las dos valores que tome la variable se da. Y fíjense que es lo mismo, es totalmente simétrico en p y 1 menos p. O sea, si yo en lugar de contar unos contara 0, o sea, qué significa cómo leo la binomial es diferente, pero la escribo igual, ¿no? Porque acá aparece 1 menos p y acá aparece p. Bueno. Esta distribución binomial tiene sus propiedades y es que, por ejemplo, el valor medio de mi variable i, o bueno, k, el número de veces, es igual a n por p, que es lo que uno se imagina, ¿no? Que en promedio, en valor medio, ¿cuántos unos voy a tener? Si tiré n veces mi moneda, n por la probabilidad de que salga 1. O sea, esto es bien intuitivo. Y la varianza es np por 1 menos p. Y esto se puede hacer la cuenta. Bueno, hay un límite de la distribución binomial muy famoso, que es lo que se llama la distribución de Poisson, que es como la distribución discreta. La distribución de Poisson. Entonces, que es en general la que se usa cada vez que uno tiene una cosa que enumera, por ejemplo, y tiene algo fluctuante, cuántas moléculas en un volumen o algo así, Poisson. Es la distribución. ¿Y cómo viene de la binomial? Bueno, si yo agarro la binomial y la pienso para n muy grande, para una probabilidad muy baja de una de las dos cosas, por ejemplo el 1, estoy contando moléculas, las tengo en un volumen, pero el producto es finito, o sea, n va a infinito, p va a 0, pero el producto va a un valor lambda, o sea, le mantengo, acuérdense que el valor medio en el caso de la binomial era n por p, y lo que estoy haciendo es manteniendo el valor medio finito. Bueno, y la varianza también era, np por 1 menos p. Esta es para la binomial. Entonces, para la Poisson, la varianza en el caso de la Poisson va a ser n por p, o sea, tiene igual varianza que valor medio. Bien. Bueno,
¿Cómo se obtiene en el límite? Hay que usar dos cosas, básicamente. Una es que voy a escribir, como dijimos, que P va a 0 y N va a infinito, a P lo voy a escribir como, pero el producto es finito, a P lo voy a escribir como lambda sobre N. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando uno tiene un número muy grande, el factorial es muy parecido a n a la n. Y esto solo se los menciono para los que alguna vez vieron la fórmula de Stirling. O sea, esto es solo una cosa al margen. Viene del hecho de que el logaritmo de un número muy grande, por ejemplo el n factorial, es aproximadamente ese número por el logaritmo de ese número, menos el número, pero bueno, si es muy grande, el logaritmo multiplica por un número alto, ¿no? O bueno, logaritmo de n es n logaritmo de n menos n, es una fórmula para n muy grande, suficientemente grande. Pero bueno, usando esas dos cosas, entonces voy a pasar de mi binomial era, o bueno, la probabilidad de que i fuera igual a k era n factorial sobre k factorial por n menos k factorial por p, y p dijimos que lo íbamos a escribir como lambda sobre n a la k por 1 menos p, esto lo podemos dejar, el 1 menos p. No, lo voy a dejar con lambda sobre n también. Lambda sobre n por n menos k. Entonces, y esto dijimos, el factorial era más o menos poner n a la n, el k factorial lo dejo, el n menos k también sería muy grande, n menos k a la n menos k, porque estoy yendo al límite de n con una probabilidad baja. Entonces, las probabilidades que más me importan, o las que van a ser bastante distintas de 0, van a ser que k no son muy grandes. Lambda sobre n a la k, entonces acá me queda lambda a la k sobre n a la k, y acá me queda 1 menos lambda sobre n, y como n es bastante más grande, esto lo vamos a mantener ahí como n, y esto tiende a e a la menos lambda para n tendiendo a infinito, y acá tengo n a la n menos k, y acá esto también es más o menos n a la n menos k. Así que esto se me va con esto y con esto, y lo que me queda es la distribución de Poisson. Solo se pueden tener 20 acá. Voy a borrar entonces, voy a limpiar, voy a ir bien al fondo y al principio y borro acá. Y entonces mi distribución ahora, mi distribución de probabilidad de Poisson es la probabilidad de que i fuera igual a k es lambda a la k sobre k factorial por e a la menos lambda. Esta es, como les dije, la distribución en general. ¿Por qué? Porque cuando uno mira moléculas en volúmenes pequeños, ¿cuál sería la idea de todo esto? La idea es la siguiente. Yo tengo un volumen gigante que es el mundo, y bueno, que puede ser no sé, puede ser la célula, qué sé yo. Puede ser algún volumen donde tengo distribuidas mis moléculas. Y yo miro solo un pequeño volumen chiquitito que está acá. Entonces, tengo un número muy grande de moléculas. Hasta ahora había elegido n chiquito. Entonces, tengo un número muy grande de moléculas, n moléculas, distribuidas sobre todo este volumen. Y la probabilidad de que esté en este volumen, o sea, las que tengo acá, vamos a poner número de moléculas en volumen chiquito, es proporcional a la relación entre el tamaño de este volumen chiquito, vamos a ponerle una b chiquita, y este es el volumen total
es un B grande, es proporcional a la relación de volúmenes. O sea, si yo reparto en forma equitativa, la probabilidad de que caiga acá es exactamente el cociente entre este volumen chiquitito y el volumen total. Entonces, la probabilidad que yo llamaba P, o sea, ahora yo lo que me puedo preguntar es, ¿cuántas moléculas tengo acá? Entonces las voy tirando de a una las moléculas. Y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que tenga K moléculas acá? Las voy tirando de a una en este volumen gigante. Y caen con probabilidad P, que es B chiquita sobre B grande, en este volumen chiquito. ¿Mm? Y no caen con 1 menos P. Pero entonces, esto, la probabilidad de que una molécula caiga en el B chiquito es chiquita, es mucho menor que 1. Y estoy tirando N moléculas. Tiro N moléculas, un número grande, ¿no? N en total, en ese volumen gigante. Entonces, si lo puedo pensar binomial, en el sentido de que tengo dos opciones. Tengo o cae adentro del volumen o cae afuera con probabilidad 1 menos P. Y es una binomial. Pero si ese volumen es tan chiquito, estoy en el límite Poisson de la binomial. Entonces me olvido de el 1 menos P, por ejemplo, de la varianza. Y pienso que mi número de moléculas fluctuantes en este volumen chiquito está bien distribuido, está bien descrito por una Poisson. Bueno, voy a hacer dos cosas más acá en el pizarrón, como lo llamo, que es, así como hicimos esto con la binomial, que era ver una secuencia donde yo estoy tirando una variable que puede tener dos valores posibles. La vez pasada habíamos mirado que podía, por ejemplo, tomar más de dos valores. Y entonces, en realidad, lo que uno puede pensar es, por ejemplo, si yo tengo que tiro un dado que tiene 6 valores posibles, ¿no? Ups. Yo me puedo, es como que tengo varias variables aleatorias que puedo definir. Antes yo decía el número de veces que salió cara y automáticamente si esto tenía n, yo sabía cuál era el número de veces que salía seca, entonces miraba una sola variable. Pero cuando tiro más opciones, tengo no una única variable para el número de veces que me sale algo. Entonces yo puedo definir una variable aleatoria, si la quieren, i sub 1, que es número de veces que sale 1. Entre estas n. I sub 2, número de veces que sale 2. Y así. Y i sub 6, número de veces que sale 6, que lo que sé es que una vez que yo sé cuántas veces salieron del 1 al 5, automáticamente sé cuántas veces salió 6, o sea, no es independiente del resto. Pero bueno, tengo varias variables aleatorias y entonces yo me puedo preguntar, cuando tengo más de una variable aleatoria, en lugar de pensar en una densidad de probabilidad, que es una función de una sola variable, puedo pensar una densidad de probabilidad, o en este caso sería una probabilidad discreta, que depende. Esperen que no sé qué hice. Ahí está. No, esperen que no sé qué me pasó con esto. Escribe, sí. Entonces vamos a limpiar. Ahí está. Me puedo preguntar la probabilidad de que
el número de veces que salió 1 sea, no sé, un cierto valor, x1. Esto, déjenme ver qué letra había usado antes, que me olvidé con la pérdida. Era I, no era X. Ok, entonces esto es la probabilidad de que la variable aleatoria I1, que es el número de veces que sale 1, tome el valor, no sé, le puedo poner x1, le puedo poner lo que sea. Que la segunda variable aleatoria tome x2 y así. Y puedo poner también la I sub 6 si quieren. Y esto es una probabilidad de que sucedan varias cosas a la vez. Esto es lo que se llama una probabilidad conjunta. Es como es la probabilidad de que sucedan varias cosas simultáneamente. Si yo tengo solo dos variables aleatorias, sería, si tengo dos variables aleatorias x y, tengo la probabilidad de que una de ellas tome un cierto valor y la otra tome otro valor. Cuando tengo el dado es más complicado porque tengo 6, puedo definir 6 variables aleatorias. Entonces, cuando hago la cuenta de... cuando me pregunto cuál es la probabilidad de que haya salido el 1 un número de veces x1, el 2 un número de veces así, y es algo que habíamos visto la vez pasada. Bueno, si el primer valor, o sea, yo le tengo que asignar una probabilidad a cada uno de los valores posibles. En el caso del dado le asignamos el mismo valor, pero supongamos que le puedo asignar un valor cualquiera, o sea, que tome el valor, primer valor sale con probabilidad P sub 1. Segundo valor sale con probabilidad P sub 2. Este sería el equivalente a la cara y a la seca. Sería la probabilidad de que una vez que yo tiro el dado salga 1 es P sub 1. La probabilidad de que salga 2 cuando tiro una vez es P sub 2. Y así con cada uno de estos. El sexto valor es P sub 6 y lo que sé es que P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 suman 1, porque sale alguno de esos 6 valores. Entonces estaría cargado el dado de alguna forma. Entonces, la probabilidad de que haya x1 unos es, como antes, P sub 1 en una secuencia, ese P sub 1 a la x1. La probabilidad de que haya x2 2 es esto. Y son todos independientes, lo mismo que pasaba con cara seca, lo único que acá tengo más opciones. Finalmente, la probabilidad de que salgan x6, 6, p sub 6 por x6. Y c, bueno, y después esto lo tengo que multiplicar por todas las formas en las que yo puedo elegir x1 lugares donde voy a meter el 1, x2 lugares donde voy a meter el 2, etcétera, x6 lugares donde voy a meter el 6 entre los n. Que esto, lo que habíamos dicho la vez pasada, lo escribíamos como n factorial sobre las permutaciones de los otros lugares. O sea, es la generalización de la binomial a más de una opción. Y las dos cosas que sabemos es que la suma de los p sub i es 1, porque tengo que tener la probabilidad distribuida entre los 6 valores que estoy considerando, y la suma de los xi, que es el número de veces que salió 1, el número de veces que salió 2, etcétera, etcétera, como tiré n veces en total, esta suma tiene que ser n. Y esta es la multinomial, que es la generalización de la binomial a más de una salida posible, ¿no? Entonces, finalmente, antes de volver a la presentación, quiero nombrarles dos resultados de toda la teoría de probabilidades, que uno es la ley de los grandes números
que es lo que medio que usé antes. Y es que si yo repito, volvamos a una sola variable aleatoria, repito un experimento n veces y tomo el promedio de los valores que obtuve, por ejemplo, tiro una moneda y me fijo si es mi variable aleatoria era 1 si era cara y 0 si era seca, sumo un 1 cada vez que me sale 1 y sumo un 0 cada vez que me sale 0, ¿no? Entonces el promedio, que lo voy a escribir así, de mi variable aleatoria es, bueno, x1 más x2, lo que me va saliendo, el valor que me va saliendo en cada experimento dividido el número de veces que intenté. Bueno, esto a medida que n se hace más grande, tiende al valor esperado, que era, dijimos, la suma si esto fuera... Esto le tendría que poner otro nombre. Bueno, si esto es una moneda, por ejemplo. Esperen que... No quiero confundir el XY. Esto sería, este subíndice me está contando la repetición del experimento. Y después está mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria, que por ejemplo si es una moneda, tiene dos valores. Sería la probabilidad de que salga 1 por 1, el valor que toma, más la probabilidad de que salga 0 por 0. Esto es más general y esto es si solamente tiene dos valores posibles la variable aleatoria. Pero es que no quería meter más letras. Espero que se entienda. Entonces, esto, por ejemplo, moneda. Moneda y x puede ser 1 o 0. ¿No? Esto con p sub 1 y esto con p sub 0. Bien. El promedio tiende al valor esperado para n grande. Y la otra resultado que para mí es extraordinario, me encanta este resultado, es el teorema central del límite. ¿Qué dice? Que si yo sumo n variables aleatorias, equidistribuidas. Es que cuando yo aprieto esto, no sé lo que hago y después... esperen que pasa algo que aprieto sin querer y voy a pasar de esto. Teorema central del límite. Tengo que tener cuidado. Entonces, sumo n variables equidistribuidas, o sea, quiere decir que tienen cada una de valor medio igual a mu y varianza, pongámosle sigma cuadrado, todas tienen la misma varianza y el mismo valor medio. Y son independientes entre sí. Después vamos a ver un ejemplo de esto que es el paseo al azar. Esta suma, x1, o sea, x1 más x2 más... O sea, lo que yo estoy haciendo es, tomo la primera variable de una cierta distribución, o sea, con la probabilidad de sus valores posibles dada por su distribución, después la segunda también de la misma distribución. Puedo pensar que es siempre la misma variable aleatoria en distintos experimentos y hago la suma de los valores que fui teniendo. Esto también es una variable aleatoria. La suma de variables aleatorias es una variable aleatoria. Y lo que dice el teorema central del límite es que la distribución de esta suma
tiende a una distribución particular, que es la distribución normal, que ahora vamos a ver cuál es la distribución normal, que es la gaussiana. La distribución de la suma tiende a una fórmula, bueno, a menos de un factor de normalización, algo que es e a la menos x menos n veces el valor medio de los valores esperados de mi variable aleatoria. Esta es la suma de la suma x, dividido, acá me queda 2n sigma al cuadrado, o sea, la varianza de la suma es n por la varianza de las variables individuales. Y entonces, si en lugar de mirar a la suma, miro al promedio, que es la suma dividido n, a lo que llego es a que la distribución es proporcional a esta gaussiana, es una gaussiana donde en lugar de tener x tengo el promedio y como dividí por n, esto me queda mu, y adentro de la exponencial, esto es la exponencial de menos esto, y el cuadrado solamente está sobre lo de arriba, y acá me queda 2 sigma cuadrado sobre n, y es esta idea de cuando uno hace experimentos, que a medida que repite el experimento más veces, el promedio tiende al valor esperado de la variable esa aleatoria, y la dispersión, el desvío alrededor del valor medio es sigma sobre la raíz del número de veces que repetí el experimento. Esto viene del teorema central del límite. Bueno, voy a cortar acá el pizarrón. No sé si alguien me quiere decir alguna cosa. Y vamos a volver a la presentación. Un poco densa esta parte de probabilidad, pero bueno. Acá. Bien. Entonces, estas son las cosas que estuvimos viendo y los dos resultados que son la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Ahí están con mejores letras. Más lindo. Los dos resultados. Y acá las distribuciones famosas para ver cómo se ven para distintos valores de sus parámetros. La distribución binomial, que la vimos, qué significaba, sus varianzas. Y acá está, esta es la distribución de la probabilidad, que cuando es discreta en inglés es probability mass function. Y, por ejemplo, si P es 0,5 y N es igual a 20, este es el azul, y entonces ven donde tiene su máximo, más o menos, en 10, que es justamente 0,5 por 20. Después 0,7 por 20, 0,7 y 20, y el que se ve mejor es el rojo, que es 0,5 y 40, que también tiene su máximo, su moda, en 20. Y esta es la acumulada, que es sumar, ir sumando, o sea, por ejemplo, el valor en 0 sería igual que la probabilidad está en 0. Después, en 1 es sumar la probabilidad en 0 más la probabilidad en 1. Y así, cuando sumo, o sea, acá ya prácticamente en la azul, en 12 aproximadamente, ya casi que no sumo más nada. Esta es la distribución acumulada. Bueno, esta es la de Poisson, que vimos que era límite de la binomial para probabilidad de uno de los dos valores tendiendo a 0 y muchas repeticiones del experimento. Estas son sus características. Y acá está el dibujito. Esta es la Poisson para lambda igual a 1.
es bastante asimétrica. Y después, fíjense que es bastante asimétrica, pero a medida que yo voy teniendo un lambda más grande, se hace más simétrica y también tiene una aproximación gaussiana, que ahora vamos a ver cómo es la gaussiana. Y acá está la acumulada. Todas estas imágenes las saqué de Wikipedia, así que si quieren buscar en Wikipedia pueden mirar. Y acá está la multinomial, esta no tiene dibujito, tiene las fórmulas. Y algo que me olvidé de decir es que cuando uno tiene más de una variable, así como define la varianza, puede definir la covarianza, después se los definiré mejor, que me da una idea de cuán correlacionadas están las variables entre sí. Bueno, ahora vamos a las continuas, que como les dije, la gaussiana, o también se la llama distribución normal, que es una función gaussiana, y este es el factor de normalización, para que es integrado sobre todo el intervalo entre menos infinito e infinito me dé 1. Ahí están sus características, su valor medio y su desvío estándar o varianza. Y la gaussiana es simétrica alrededor del valor medio. Eso se ve por su propia fórmula, ¿no? Si yo tomo un valor de x menos mu y tomo un valor de signo igual pero de signo contrario de x menos mu, la función es igual, o sea, es simétrica alrededor de x igual a mu. En este caso la azul es mu igual a 0, la verde es mu igual a menos 2, y cuanto más grande sea sigma cuadrado, por ejemplo acá el más grande de todos es el amarillento medio beige, es más ancha. Y eso me dice que tengo más variación alrededor del valor medio. Y cuando esto es más chiquitito, es más angosta. Y en el límite en que uno se va a eso tendiendo a 0, es lo que uno llama la delta de Dirac, que es como que es una distribución que no es una función, que es como que va a infinito en el valor medio y es 0 en todas partes, pero su integral sigue siendo 1. Esta es la densidad de probabilidad, esta es la acumulada de la gaussiana. Y acá están los distintos cuartiles, etc. Bueno, acá las probabilidades que fue asignando, ¿no? La otra que es bastante famosa continua es la distribución uniforme, que yo medio se las comenté, que es distinta de 0 en un intervalo y es 0 afuera. Y es constante, uniforme, por eso se la llama uniforme. Bueno, acá están los valores de su valor medio, estos son los dibujitos, y es muy usada para hacer simulaciones numéricas de procesos estocásticos. En general, los generadores de números al azar generan variables aleatorias distribuidas en forma uniforme entre 0 y 1. Y después uno pasa a otra variable o sea, toma una función de esa para que la distribución de probabilidad sea diferente. Bueno, no hablé ni de cómo pasar de una variable a otra, bueno, eso lo haré en otro momento, lo mismo que lo de la covarianza. Y también se las usa para distribuciones discretas. Si yo quiero tirar una moneda, se usa para generar números al azar la distribución uniforme y ya lo vamos a ver cómo se hace. Bueno, ¿y por qué nos interesa? Esta es una última cosa. ¿Por qué nos interesa tanto las probabilidades? Bueno, la gaussiana y su desvío estándar tienen mucho que ver con la temperatura. Y entonces déjenme que recuerde un poco la ley de los gases ideales, que la podemos escribir como presión por volumen es igual al número de moléculas del gas por la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin, o si en lugar de contar número de moléculas contamos número de moles, es P por B, es el número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Y acá están todos los valores de constante de Boltzmann, constante de los gases, están relacionados KB y la constante de los gases a través del número de Avogadro. Y lo que vemos es que, bueno, KB es Joule sobre grado Kelvin,
Por lo cual, KB por T tiene unidades, como esto es Joule por grado Kelvin, lo multiplico por grado Kelvin, me da Joule. O lo que es lo mismo, presión por volumen, la presión es fuerza por unidad de área, el volumen es volumen sobre área es longitud, esto es fuerza por longitud, o sea, esto tiene unidades de trabajo o unidades de energía. Y esto también tiene unidades de energía. Entonces, toda esta expresión tiene unidades de energía. Y los gases ideales son gases en los cuales uno piensa que las moléculas no interactúan entre sí, sino que se mueven libremente en el volumen, chocan con las paredes y en realidad tienen que chocar entre ellos para tener una temperatura, o bueno, tienen que de alguna forma, tal vez no chocar entre ellos, pero sí interactuar de alguna forma para tener una temperatura. Pero bueno, no es solo que chocan elásticamente acá y chao. Tienen que están en un baño que les da una temperatura. Pero son moléculas muy chiquititas comparadas con la distancia que las separa, chocan elásticamente y bueno, se mueven con una velocidad que en principio es aleatoria, es una variable aleatoria. Una variable aleatoria continua. Y uno se puede preguntar cuál es la distribución de esa variable. En este caso, estamos viviendo en 3 dimensiones, entonces tenemos 3 variables aleatorias, una por cada dirección. Pero pensemos en una sola dimensión, como si viviéramos en un mundo de una sola dimensión. Entonces, como las moléculas no interactúan entre sí, tener ese gas lleno de moléculas es como si yo estuviera repitiendo el experimento con una molécula muchas veces, pero todo simultáneamente, porque como ellas no se ven entre sí, son como repetir el experimento de una misma molécula tantas veces como moléculas yo tengo en el gas. Entonces, si yo me fijo cuántas moléculas tengo con una dada velocidad en un dado rango, me da una idea de la densidad de probabilidad de lo que pasa si yo repito el experimento para una única molécula y me fijo con cuánta frecuencia yo la encuentro a esa única molécula con una dada velocidad. Entonces, mirar la distribución de velocidades de esas n moléculas del gas es lo mismo que pensar en la densidad de probabilidad de las velocidades de una de ellas, de una cualquiera de ellas. Esperen que acá. Y la densidad de probabilidad de las velocidades se la llama también función de distribución de las velocidades. Y esta entonces es la probabilidad de que una molécula tenga una velocidad entre v sub x y v sub x más el diferencial v sub x. Y en promedio uno tiene tantas moléculas que van para un lado con una velocidad como moléculas que van para otro lado. Por lo tanto, el valor medio de v sub x, el valor esperado de v sub x es 0. Y la varianza, o sea, cuánto varía esa velocidad alrededor del valor medio, es proporcional a la temperatura. O sea, eso me define la temperatura del gas. Esa variación de la temperatura, de la velocidad. Bueno, sabemos que KB por T tiene unidades de energía y sabemos que las moléculas del gas ideal no interactúan con nada, con lo cual su energía es la energía cinética, masa por velocidad. Si vivimos en una dimensión, por v sub x al cuadrado sobre 2, donde m es la masa de la molécula. Y bueno, la distribución de velocidades es una gaussiana centrada en 0 y donde el sigma al cuadrado es kt sobre m. ¿No? Porque acá esta es la expresión de la gaussiana y si comparo esto con esto, me da que mu es igual a 0 y que lo que está acá al cuadrado es, en realidad kt sobre m es sigma al cuadrado, la varianza, ¿no? Bueno, sabemos que la varianza era el valor medio de la variable aleatoria al cuadrado menos el valor medio al cuadrado. Y entonces, en definitiva, lo que estamos sacando es que la masa por la velocidad al cuadrado, valor medio, sobre 2, es kb por t sobre 2, y como esto pasa lo mismo en cualquiera de las 3 direcciones, esto es la equipartición de la energía, en el caso del gas ideal, y tengo un kt sobre 2
por cada dirección de energía. Y entonces, volviendo al mundo 3D, como lo que pasa en una dirección es independiente de lo que pasa en otra dirección, yo puedo pensar en una densidad de probabilidad de 3 variables, que es el producto de las individuales, que se puede reescribir de esta forma, donde b al cuadrado es el módulo al cuadrado de la velocidad total. Bueno, y esta es la distribución, esperen que pensé que venía otra cosa. Esta es la distribución de velocidades de las 3 componentes, porque este es un diferencial en 3 dimensiones, b sub x, b sub y, b sub z. Me da la distribución de velocidades del gas ideal. Bien. Esto también puede venir del teorema central del límite. Acá les hice un poquito una discusión, que sería pensar que cómo va a ir variando la velocidad de una partícula. La va variando a medida que va chocando y va sumando cantidades que son independientes entre sí, se supone, y que son variables aleatorias. Y el resultado de esa suma de variaciones tiene una distribución gaussiana, de acuerdo al teorema central del límite. Pero bueno. Entonces acá miremos un poquito los números de K por T. Por ejemplo, si uno toma 25 grados, que es la típica temperatura ambiente, y multiplica por la constante de Boltzmann, lo que le da es que es un número muy chiquitito, que es del orden de 4, acá esto da 4 piconewton por nanómetro. Y ese número para nuestra vida diaria parece hiper chiquitito, pero para lo que pasa dentro de una célula no lo es. Por ejemplo, estos son experimentos hechos hace bastantes años con lo que yo les conté que eran algún tipo de proteínas que se llaman motores moleculares. Les dije que la célula tiene un citoesqueleto donde hay unas fibras de polímeros que sirven para que caminen motores moleculares. Arriba no solo sirven para eso, pero uno de los roles que juegan es que sobre ellos caminan motores. Entonces, este es un experimento en el cual se agarra una de estas fibras de actina, es un filamento de actina, se les pone algo que es como algo que pega, yo lo traduzco como cuentas, se llaman beads en inglés, a los filamentos de actina, y esos beads son de un material dieléctrico que les permite ser atrapados con lo que llama una pinza óptica, que es una región en donde uno manda un láser, o sea, una intensidad de campo electromagnético muy intenso, que es como si hubiera una trampa, un potencial con un mínimo, y entonces la partícula queda atrapada en ese mínimo de la pinza óptica. Entonces yo con la pinza óptica la puedo mover a esta cuenta. Esto por un lado. Y por el otro lado hay una cosa, un cubreobjetos típicamente, sobre el cual hay otra vid, en la cual está pegado un motor que en la célula se desplaza, interactúa con el filamento de actina y se desplaza sobre el filamento de actina. Y entonces uno puede, por ejemplo, ver... Pregunta. Ah, perfecto que esté esa práctica. Bueno, hay algunos estudiantes que no son de física, pero bueno, y la gente de doctorado no sé si hizo la licenciatura. Bueno, interesante, no sé si hay algo filmado, estaría bueno para que miren, la de con pinzas ópticas, supongo que hay, no sabía que había algo con pinzas ópticas. Pero bueno, entonces se puede medir, por ejemplo, vuelve el chat, esperen. Jamás me salió esa práctica, no, ¿cómo puede ser? ¿Pero por qué? No sé por qué. Ah, bueno, Máximo le explica a Paula cómo hacer la práctica de las pinzas ópticas. Bueno, pueden, cuando volvamos, ahora está yendo gente al laboratorio 5. No sé qué decir, chicos, hubo que arreglar bueno, el láser, la verdad, encima son caros los láser. Bueno, bien, bien. Bueno, entonces, algunos que ya saben en qué consiste, esto, viendo cuánto uno tiene que desplazar
cuánto uno tiene que desplazar la pinza óptica, etcétera. Eso permite tener una idea de cuál es la fuerza con la cual tratan de deslizarse relativamente el motor respecto de los filamentos y también cuánto se desplaza, etcétera. Entonces acá, en este paper, acá están midiendo el desplazamiento del motor y lo que ven es que son desplazamientos, en este caso, de las decenas de nanómetros. Y si uno mira las fuerzas, acá, por ejemplo acá, en este gráfico, este es un tipo de miosina. O sea, me olvidé decirles que el que está acá abajo, esto era el filamento de actina y esta era miosina. Las fuerzas están en el piconewton. Entonces, si yo tengo un piconewton por unas decenas de nanómetros, estoy en el orden del kT. Y además, si en lugar de 25 grados pensamos en 37, es verdad que tenemos que ponerlo en Kelvin y bueno, no es muy distinto 25 de 37 en Kelvin, no es lo mismo que en grados centígrados, pero estamos en el orden. Entonces, las fuerzas mecánicas y las fluctuaciones térmicas en el interior celular son similares y además que hay cosas que están en muy poca concentración. Entonces, acá les recuerdo lo que había dado KT. No se puede despreciar a las fluctuaciones y por eso es que nos estamos metiendo un poco con el tema de las probabilidades. Bueno, vamos a terminar acá, hacemos la media hora y después seguimos con la práctica. Bueno, si alguien ¿tienen video de la práctica del Labo 5? La podemos mirar, al que le salió. Pero bueno, dale, que lo traigan las personas que tengan. Dale, dale, los compartimos la próxima, buenísimo. Bueno, ahora descansar media hora. Hasta luego. Profesora, Sí, este, yo estoy en la facultad ahorita y para el trabajo práctico no sé si me pueda conectar, pero de todas maneras, porque voy a estar ya de regreso hacia mi casa, pero voy a intentar conectarme. perfecto, no hay problema. Yo siempre trato de subir las cosas grabadas, así que Bien, muchas gracias. no de nada. Hasta luego. Bueno.